Hola, buenas tardes. Soy Josué Elizalde García, director de sustentabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo. Dentro del marco del distintivo verde, el día de hoy hablaremos sobre ahorro y uso eficiente de la energía. Sí, para ello me permitiré compartir la siguiente presentación. Bien, empezaremos por definir qué cosa es la energía. La energía es, desde el punto de vista de la física, es la capacidad potencial que tienen los cuerpos para producir trabajo o calor y se manifiestan mediante un cambio. Es decir, la energía mecánica la podemos transformar en energía eléctrica a través del movimiento de motores. Para ello, aquí podemos ver en este cuadro las diferencias entre la energía renovable y la energía no renovable, que son los dos esquemas de energía en las que están etiquetadas. Empezaremos por definir las características de la energía renovable. La energía renovable es aquella que no se agota y se regenera rápidamente. Se le denomina también energía limpia, que son reservas ilimitadas, tiene sostenibilidad elevada, una huella ecológica reducida. Como ejemplo, podemos citar la energía solar, la energía de geotermia, la hidráulica, la energía eólica, la biomasa, entre otras. Como la energía no renovable es aquella energía que se agota y que no se renueva. Sus reservas son limitadas, la sostenibilidad es baja y su huella ecológica pues aumenta. Y como ejemplo, pues tenemos lo que es los combustibles de origen fósil, como el petróleo, el carbón, el gas y otros elementos que son precisamente utilizados para generar energía también. ¿Sí? Entonces, ¿qué provoca el uso excesivo de la energía? El agotamiento de las energías que no son renovables, como lo comentábamos, la dificultad en el abastecimiento, ocasiona que se tenga una dependencia energética, es decir, la energía, dependemos de la energía fósil, los impactos negativos sobre el medio ambiente, que es lo que nos ocupa en esta secretaría. Sí, porque es muy importante, porque la generación de energía es un proceso, se genera a través de un proceso de combustión que produce enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Desde ahí viene la problemática. Y lo podemos ejemplificar. Miren, en el caso de México, en los últimos reportes que se tienen, eh, existen 177 plantas distribuidas en el territorio nacional y generan 49.854 megawatts y se distribuye de la siguiente manera, como lo pueden ver en este cuadro. El sector doméstico es el que más consume. Estamos hablando del 87.99%, en el que están todas las viviendas de este país, los centros de trabajo, las oficinas, negocios. Finalmente, el sector doméstico está etiquetado en esa tarifa comercial. Pero miren, es muy importante, les hablábamos hace un rato que se generan a través de la energía mecánica transformada en energía eléctrica. Para generar esa energía mecánica se requiere de agua porque la mayoría de ellas, de nuestras plantas, trabajan con vapor, que son termoeléctricas, que es o carboeléctricas, pero finalmente el principio es el mismo, generar vapor para mover turbinas. Pero esto nos da un dato muy alarmante en cuanto al recurso natural agua. Estamos viendo, según datos de la misma CFE, que 4 litros de agua se requieren para producir un watt, lo cual nos dio en el 2015 un dato considerable: 125,000 millones de metros cúbicos de agua se utilizaron para generar energía y acompañado de 20,000 millones de toneladas de petróleo para generar. Esto pues nos trae como consecuencia la generación de gases y compuestos de efecto invernadero. Como lo definimos aquí, pues es un gas que entra en contacto al entrar en contacto con la atmósfera, con el ambiente, y se eleva el potencial calorífico y sube de manera rápida. Todo el gas caliente tiende a subir y se eleva hasta estar en una situación bastante crítica en la atmósfera, y es el resultado de todas las actividades humanas. De acuerdo al convenio marco de las Naciones Unidas,
define estos gases como de gases de efecto invernadero. Gran parte de ellos son generados para la producción de energía eléctrica, ¿sí? Una vez que estos gases de efecto invernadero suben a la atmósfera, pues tienen lo que es el origen al calentamiento global. Ven como consecuencia el efecto invernadero, por eso se les denomina gases de efecto invernadero. En estas gráficas podemos ver, tengo dos imágenes aquí a mi derecha, donde vemos el efecto invernadero de manera natural. Está ilustrado en color rojo en la parte terminal de la atmósfera, y vemos el efecto invernadero producto de la actividad humana. Vean cómo la diferencia en cuanto al calor se ilustra también en ese color rojo. Es más amplia nuestra banda y vemos cómo se está ejerciendo una presión calorífica hacia el centro del planeta. Y eso es el efecto invernadero que está propiciando varios efectos como daños en la salud, el derretimiento de los polos, el aumento de la temperatura, el aumento en los niveles del mar, la migración forzada de las especies y de las poblaciones. En Hidalgo, pues no somos ajenos a esta problemática. Hemos visto las olas de calor, cómo se traducen en incendios forestales. Últimamente los eventos climáticos de inundaciones que tuvimos en la región de Tula, pues estos son efectos propiciados precisamente, eventos propiciados por el cambio climático. Pero ¿por qué se da ese origen? En abajo vemos un gráfico muy importante que nos ilustra el por qué el IPCC señaló y comprometió a varios países en la COP de París para impedir que el calentamiento global del planeta llegara o rebasara los 2 grados centígrados al año 2030. Miren, aquí vemos en este gráfico cómo se ha ido moviendo la temperatura promedio del planeta desde 1850 hasta el año 2025 en una proyección donde hay eventos importantes que han marcado el movimiento de la temperatura para el no retorno, ¿no? Tenemos desde la Revolución Industrial, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todo el desarrollo a partir de los años 80 que ya no ha tenido regreso. Seguimos a ese ritmo de crecimiento, pues vemos que vamos a rebasar ese stop que se ha puesto para no impedir el calentamiento global. El planeta rebase los 2 grados centígrados. Pero, ¿cómo lo relacionamos con la cuestión de la energía? Miren, aquí les pongo dos gráficas que vemos en la primera. Los últimos resultados del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, donde vemos claramente cómo el 70% de las emisiones de estos componentes pues, corresponde a la energía. A todos los desarrollos energéticos nos están emitiendo el 70% de esos gases que propician el efecto invernadero. Es un dato verdaderamente importante. Pero en el sector energético recuerden que hay varias actividades. La energía eléctrica es solamente una parte de ellas. Pero abajo podemos ver en el siguiente gráfico cómo de 481 millones de toneladas, 126 millones correspondieron a la generación de energía eléctrica, lo cual estamos hablando que es el 34% de las emisiones y el otro 36% corresponde al sector transporte. Por el sector de energía eléctrica, pues hoy es el segundo mayor emisor a nivel nacional de generación de gases de efecto invernadero. Por eso la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica, bajar el consumo de energía, porque trae consecuencias pues terribles. Incluso hay estados, hay municipios, hay países que no son altamente contaminantes, pero sí son vulnerables al cambio climático. De algo lo vemos. Tenemos 30 municipios vulnerables al cambio climático de acuerdo a sus características y a su ubicación geográfica. Están determinados precisamente en nuestra estrategia estatal de mitigación y adaptación al cambio climático, que es un documento de consulta que ustedes lo pueden checar. En este documento también vamos a observar cómo el inventario estatal nos está reportando 32 millones de toneladas de CO2, que es lo que emiten todas las actividades que se generan en el estado. Pero importante, vean cómo los números se comportan muy a la par de lo que sucede a nivel nacional. En Hidalgo, el 60% de esas emisiones
corresponde al sector energético. Nosotros seguimos a este ritmo de desarrollo y si no hacemos algunas acciones, si no tomamos cartas en el asunto, pues los escenarios futuros no son nada gratos. Aquí vemos una lámina también que está dentro de esta misma estrategia de cambio climático, una proyección al año 2050, cómo se estima que la temperatura pueda llegar a los 2.8 grados centígrados con algunas consecuencias pues nada gratas para el estado. Aquí vemos cómo en la región de la Huasteca, en la región de la Sierra y en la región sur, lo que es la región Tula-Tepeji, pues vamos a tener pues temperaturas muy altas que van a rebasar los límites permisibles. Vemos cómo las sequías serán pronunciadas pues en las regiones productivas del estado, como es la Vega de Meztitlán y la región del Valle del Meztitlán. Pues son datos que debemos de tomar en cuenta en esto, aunque no deja de ser una proyección, pero nos permite tomar algunas acciones en cuanto a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero con acciones de mitigación como el uso eficiente y el ahorro energético. ¿Sí? Aquí ponemos un ejemplo más real y que nos compete a todos los que trabajamos en el sector gubernamental. Nosotros llevamos un registro que es el Registro Nacional de Emisiones y el subsector gobierno es el que nos corresponde monitorear. Todas las secretarías, dependencias del gobierno del estado, nos reportan sus consumos de energía, sus consumos de combustibles, aires acondicionados y el manejo de aguas residuales. Pero en este gráfico podemos ver los resultados del 2019, que son los últimos que tenemos, cómo el comportamiento de la energía, incluso a nivel gubernamental, el consumo y las emisiones se comportan al igual que el resto del país y el Estado. El 61% de las emisiones totales generadas por toda la actividad gubernamental correspondió a la energía. Vean aquí, se emitieron 55.240 toneladas que corresponden al 61% del total. Entonces, vemos que tenemos que aplicarnos en bajar esos consumos de energía, generando alguna serie de actividades, cambiando nuestros hábitos. ¿Sí? ¿Qué alternativas podemos hacer para disminuir este problema en un futuro? Desde luego, la educación ambiental juega un papel muy importante. Creo que nuestras nuevas generaciones deben de tener una educación con una visión climática diferente que las generaciones a las que pertenecemos quizás no tuvimos, pero debemos de trabajar mucho el tema de la educación ambiental en todos nuestros sectores. El migrar a las energías renovables, que ya lo vimos en la primera parte de esta charla, las ventajas de las energías renovables, que son cero contaminación. Desde luego, impulsar y promover la electromovilidad y la eficiencia energética desde nuestros lugares donde nuestro desempeño laboral y en nuestro hogar. Acciones muy sencillas que podemos tomar en oficina, pero muy significativas. Aquí pongo los sistemas fotovoltaicos interconectados, como es el caso que tenemos aquí en esta secretaría, que nos ha permitido tener ahorros importantes económicos y un beneficio ambiental considerable. El cambio de luminarias a tecnología LED, haciendo hincapié en que las energías incandescentes o la iluminación incandescente, pues es altamente contaminante y poco eficiente. Tenemos que migrar a tecnología LED, como lo contamos en esta secretaría. Acciones importantes, acciones sencillas, pero muy importantes, el desconectar nuestros aparatos eléctricos cuando no estén en uso. Ese es un tema bien importante porque tenemos la costumbre incluso hasta de dejar prendidos nuestros equipos al salir de la oficina. Tenemos que apagarlos y si es posible desconectarlos. La ventilación natural es algo importante para desplazar o quitar de plano el uso del aire acondicionado. El aire acondicionado, sus componentes, sus gases, para poderlos funcionar, son gases de efecto invernadero, independientemente del alto consumo de energía que representa operar este tipo de sistema. Entonces, pues una recomendación, migrar a la ventilación natural. Algo bien importante que hacemos en la oficina es utilizar medios digitales como un sistema de comunicación. De verdad que el uso excesivo de copias fotostáticas es un gasto energético innecesario cuando ya existen otras alternativas como un medio digital para podernos comunicar, para emitir informes, para mandar información.
Yo creo que este es un punto importante que nos compete a nosotros en nuestras oficinas. Y ya por último, pues adquirir aparatos con una certificación de bajo consumo energético. Existen en el mercado, eso lo recomendamos. Pues hasta aquí dejamos nuestra charla del día de hoy del ahorro y uso eficiente de energía. Pues no sin antes agradecerle su atención y de verdad muchísimas gracias por sumarse a este programa de cultura ambiental. Muy buenas tardes.